Te adoramos, Dios, te exaltamos. Te damos todo el honor, toda la alabanza, toda la gloria, Señor. Tú eres digno de ser alabado. Tú eres digno de ser exaltado, Señor. A ti rendimos toda adoración y toda gloria. En nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas en esta tarde, Señor. Y seas tú trayendo esta palabra a nuestro corazón y a nuestro entendimiento, Padre. Necesitamos que tu Espíritu Santo ministre en nuestro, Señor. Necesitamos ser alimentados de tu palabra, fortalecidos en ella y por ella, Padre, en el nombre de Jesús. Trae esta palabra, Señor, a nuestro corazón y permite que seamos edificados en ella, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero decirles, hermanos, a los que están por ahí en Facebook, que probablemente se nos corte la transmisión porque no traemos muchos datos en el teléfono, pero se va a estar grabando el mensaje para, en caso de que se corte la transmisión, subirla después a Facebook. Amén. Probablemente la podamos subir también al canal de YouTube. Si usted no está agregado ahí al canal de YouTube, puede agregarse. La dirección es Templo Cristiano Trono de Gracia, YouTube. No hemos cambiado el nombre todavía, creemos que es un bonito recuerdo tener ese canal, así que si pueden buscarlo ahí en Templo Cristiano Trono de Gracia, ahí lo va a encontrar el mensaje de hoy, si acaso se llega a cortar en Facebook por lo de los datos. Ya estamos trabajando en esto, hermanos, andamos investigando precios, costos y beneficios, ¿verdad? De la relación costo-beneficio en la contratación de un paquete de internet para el templo, para que podamos seguir transmitiendo estos mensajes a través de internet para nuestros hermanos que están fuera de la ciudad y que nos escuchan a través de Facebook, a través de internet, y pues para todos aquellos amigos que se conectan también a escuchar esta palabra que es de parte de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pues sin más ni más, hermanos, vamos a la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 28. Gloria al nombre de Jesucristo. Espero poder explotar todo el texto, hermanos. La verdad es que la palabra de Dios es demasiado rica como para extraerle todo en un solo mensaje. Pero esperamos en el Señor, hermanos, que podamos sacarle el máximo provecho el día de hoy. Amén. Para gloria y alabanza de nuestro Dios y por supuesto para edificación de nuestras vidas. Lo tenemos, primera de Juan, capítulo 2, 18. Amén. Amén o no amén, hermanos. No, ni predico eso por miedo. Versículo 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos, ojo con eso, que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre.
y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella nos ha enseñado, permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. No iba a leer el 29, pero para terminar el capítulo dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Este versículo no pensaba leerlo, pero creo que refuerza un poco, hermanos, lo que estuvimos viendo este viernes en el estudio. ¿Cuántos lo vieron? Bueno, yo sí lo vi. Estuvimos hablando este viernes, hermanos, acerca del juicio de las naciones, ¿se acuerdan? Bueno, yo sí me acuerdo. Estuvimos hablando del juicio de las naciones y estuvimos viendo, hermanos, que en el juicio de las naciones aparentemente todo se basa en las buenas obras. Si ustedes leen el juicio de las naciones ahí en Mateo capítulo 25, en los últimos versículos, se dará cuenta de que a unos puso Jesús a la izquierda y a otros los puso a la derecha, y a los de la derecha les dijo: venid, benditos de mi Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estuve enfermo y me visitasteis, estuve hambre y me disteis de comer, estuve desnudo y me vestisteis, en la cárcel y me visitasteis, en la cama del hospital y vinisteis a mí. ¿Sí? Por ahí dicen, ¿verdad?, que en la cama y en el hospital, perdón, en la cama y en la cárcel se conoce a los amigos, y en las bodas y 15 años se conoce a los cristianos, dice. Qué importante es, hermano, que usted y yo podamos entender lo que la palabra del Señor nos enseña. Aquí dice: ¿sabéis que el que es justo, dice? También dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Por eso es que ahí, hermano, se mencionan las buenas obras. Sin embargo, es importante que entendamos la fe detrás de las buenas obras. Amén. Ok, vamos a entrar al mensaje de hoy, que sería fue el viernes. Ya si se lo perdieron, ahí está Facebook. Dice la palabra del Señor, entonces, hermano, vamos a orar primero, para que Dios se glorifique. Padre, añade bendición a tu palabra, Señor. Hemos orado, hemos alabado tu nombre, hemos glorificado tu nombre, Señor, pero necesitamos de ti, Señor. Límpianos, úsanos, glorifícate. En el nombre de Jesús. ¿Puedes sentarse, hermano? Gloria al nombre de Jesucristo. Quiero hacerles una pregunta, hermanos, y esta pregunta la voy a repetir más adelante. Pero quiero hacerles una pregunta, y ahorita, de momento, no necesito su respuesta, solamente necesito que usted se responda a usted mismo. Y la pregunta es, o las preguntas son, mejor dicho: ¿quién de nosotros se considera discípulo de Cristo? Esa es una pregunta que queda ahí para usted. Si somos discípulos de Cristo, ¿cuántos creemos que esta palabra es palabra de Dios? Y si creemos que esta palabra es palabra de Dios, ¿cuántos estamos dispuestos a recibirla, a abrazarla, a aferrarnos a ella? Gloria a Dios. Las epístolas de Juan, hermanos, son un conjunto de 3 libros del Nuevo Testamento que se cree que fueron escritos entre los años 85 y 100 después de Cristo. Estamos hablando, hermanos, de hace bastantes años. Yo todavía no nací. Bastantes años. ¿Sí? Tradicionalmente se considera que Juan es el autor, el evangelista. Juan el evangelista es el autor. También conocido simplemente como el anciano. En algunas de sus cartas él se hace llamar a sí mismo el anciano. Lo que es de llamar la atención, hermanos, es el hecho de que Juan, al igual que Pablo y que Pedro, y que todos los cristianos de su época, todos pensaban lo mismo: estamos viviendo los últimos tiempos. Y esto es interesante, hermanos, porque de aquí se agarran muchos, especialmente muchos que son contrarios, muchos antagonistas a la palabra de Dios, para decir que la Biblia son puros cuentos, que el Señor Jesucristo tiene allá viniendo y todavía no acaba de llegar, que el Señor Jesucristo tiene mucho tiempo que dijo que iba a volver, que la gente tiene muchos años predicando que Cristo viene y Cristo no ha venido.
Sin embargo, hermanos amados, como el mismo apóstol Pedro nos lo indica en su segunda carta, en el capítulo 3, aquí estamos, luego le damos la vuelta a la página, capítulo 3 de Pedro, y en el versículo 3 en adelante dice la palabra del Señor: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¿Qué vendrán? Burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia, hermanos? La concupiscencia es el pensamiento pecaminoso que hay en una persona. Eso es la concupiscencia. ¿Sí? Y entonces la palabra del Señor nos dice que estos burladores vendrán, ¿sí?, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos, los burladores, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, ojo hermanos, por eso pregunté ahorita, ¿quiénes se consideran discípulos de Cristo? Porque si usted es discípulo de Cristo, usted entra en este "oh amados". ¿Me expliqué? Si usted es discípulo de Cristo, si usted es seguidor de Jesucristo, si usted le ha rendido su vida a Jesús, entonces usted es un amado. Si no, entonces no. Pero si usted lo ha hecho ya, si usted ya le rindió su corazón, su vida entera a Cristo Jesús, entonces usted entra aquí en el "oh amados". ¿Qué quiere decir esto? Que esta palabra es dirigida a los amados. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos amados hay aquí? Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Dice la palabra más: oh amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Si nosotros tomamos este texto literalmente, hermanos, nos daremos cuenta que no han pasado 3 días desde que Jesucristo vino a la tierra por primera vez, según el tiempo de Dios. Dios, hermanos, no está sujeto a nuestro tiempo. Dios es Señor del tiempo. Cuando dijo Jesús que Él era el Hijo del Hombre, es Señor aún del día de reposo. Él es Señor del tiempo. Él establece los tiempos. Él fue, hermanos amados, el que allá en el diluvio, después del diluvio, Él fue el que estableció las estaciones. No cesarán la sementera y la siega. Él establece, hermanos, el frío y el calor. Él establece los tiempos de lluvia, los tiempos de sequía. El tiempo está en Él. Él no está sujeto, hermanos, a nuestros días, a nuestros tiempos. La palabra del Señor incluso menciona a Jesucristo como el anciano de días. El anciano de días. Y no quiere decir que el Señor Jesús sea un viejito. Lo que nos está hablando ahí, hermanos, está hablando de su dignidad. La palabra del Señor dice: ante las canas te pondrás de pie. Por eso lo menciona como el anciano de días, como el que merece toda honra, como el que merece toda honra, como el que merece toda veneración, todo respeto. Ese es Jesús. Él no está sujeto a nuestros tiempos como nosotros, amados hermanos. El punto aquí es que según los tiempos de Dios no han pasado, hermanos, más de 3 días. Ahorita estaríamos entrando en el tercero apenas. Según los tiempos de Dios, según el tiempo que maneja aquí el apóstol Pedro. Para nosotros a lo mejor será una eternidad, pero en los tiempos de Dios, Dios tiene el tiempo bien calculado, hermanos. Bien calculado. El hecho de que Pedro afirme que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día,
nos habla de la eternidad de Dios. Y nos habla de la eternidad que usted y yo gozaremos en la presencia de Dios. Nos habla de que estaremos con Él para siempre, de que no habrá nada ni nadie que nos separe, que nos aparte de Él. Qué precioso es, hermanos, que el Señor tiene dominio aún sobre la cuenta del tiempo. Mateo 24, 22. Mateo 24, 22. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios tiene dominio del tiempo, hermano. Hace unos días, no recuerdo exactamente dónde o cómo fue que escuché esto, pero estaba escuchando un comentario de que ahora la Tierra está girando como que un poquito más rápido, tanto en su movimiento de rotación como de traslación. ¿No se les han hecho todos los días de repente? ¿Sí o no? De repente decimos, ¿cómo que ya estamos en febrero? Y mañana vamos a decir, ¿cómo que ya estamos en marzo? El año pasado, antepasado, no recuerdo el año antepasado, más bien, el antepasado. Me preguntaban en enero, en febrero, me decían, oye, ¿y cuál fue tu propósito de año nuevo? Pues acabarme la cena de diciembre porque todavía tengo las fiestas de ya casi estamos a junio. El tiempo, hermano, va que vuela. Y la palabra del Señor dice que por causa de los escogidos, aquellos ya serían acordados. Y el comentario que escuché que me llamó la atención fue que los científicos están pensando la manera de recortarle, no sé si minutos a la hora o segundos al minuto. No me acuerdo. Segundos al minuto. Segundos al minuto. Fíjense qué tremendo está esto. ¿Para qué? Para que las horas que tiene el día coincidan con el movimiento de rotación que la Tierra tiene, porque nos estamos desfasando. ¿Se cumple la palabra o no se cumple la palabra? ¿Tiene Dios control del tiempo o no tiene Dios control del tiempo? Qué interesante es todo esto, hermanos. ¿Cómo la ciencia nos confirma lo que Dios está hablando, hermanos? Y es algo precioso cuando Dios nos confirma a través de la ciencia que tanto se ha opuesto a veces a la gloria de Dios. Esta mañana estaban viendo, hay una imagen, hermanos, que se tomó de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, exclusivamente ahí de la ciudad, no de todo el país, de la ciudad de Jerusalén. Y hay un texto en la palabra del Señor que dice que Dios escogió Jerusalén para poner su nombre ahí. ¿Sí? Dios escogió Jerusalén para poner allí su nombre. ¿Sabe usted que la letra Shin es la letra que los judíos utilizan para abreviar el nombre el Shaddai? Shaddai significa el todo suficiente o el todopoderoso. Y la ciudad de Israel, hermanos, está situada de tal manera que los valles que hay, porque hay como 3 valles o 4, forman la letra Shin. ¿Qué tremendo es esto? Aleluya. Es la letra que los judíos usan para abreviar el nombre de Dios. Shin. Y esa imagen solamente se puede ver a través del satélite. Gloria a Dios. Qué tremendo. ¿Cómo Dios se glorifica, se manifiesta de una forma tan palpable, tan oculta a los ojos del hombre y a la vez tan a la vista? Aleluya. Tan a la vista. El punto, hermanos, es que nosotros necesitamos, volviendo al tema, necesitamos entender los tiempos que estamos viviendo. Necesitamos entender los tiempos que estamos viviendo. Me llamó mucho la atención, hermanos, el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Al final del versículo dice, por estos conocemos que es el último tiempo. Y me llamó mucho la atención, hermanos, porque si Juan pensaba esto alrededor del 85 o 100 antes de Cristo, ¿qué podemos pensar nosotros, hermanos? Podemos pensar 2 cosas. Una, Juan se equivocó. O 2, esto fue escrito para nuestra enseñanza.
para nuestra edificación, para que usted y yo entendamos que realmente estamos viviendo, hermanos, los últimos tiempos. Y es necesario, hermano, que entendamos los tiempos. Este es el tema de este mensaje, entendiendo los tiempos. Les decía, hermanos, es un pasaje tan rico, es un pasaje tan profundo que no voy a poder desarrollar todo el mensaje que este libro contiene, o que este capítulo contiene. Pero quiero ver algunas cosas que me parecieron importantes en cuanto al entendimiento de los tiempos, puesto que todo el mundo, hermanos, en todo el mundo estamos viviendo tiempos muy desconcertantes, ¿no es cierto? ¿Quién se esperaba esto del 2020, hermanos? ¿Quién se esperaba estarse en su casita un año? Y sin embargo, eso es lo que nos han mantenido haciendo, ¿no es cierto? Hemos salido a trabajar, pero no podemos salir quizá a los parques, quizá a lo que antes hacíamos. Bueno, yo la verdad que sí siempre me la paso en la casa, pero lo cierto es que ya no podemos andar tan libremente en todo lugar. Simplemente aquí, hermanos, hay un montón de lugares vacíos. Antes nos dolía ver esos lugares vacíos, ahora pero como que nos hicimos a la idea. Ya no es tanto por la falta de ganas, ¿no? También por supuesto, ¿verdad? Pero ya es también porque no nos podemos hacer bonita como antes. Ya no podemos llenar tanto los templos. Pero lo cierto, hermanos amados, es que estamos viviendo tiempos muy desconcertantes, muy inciertos. Decía mi esposa el otro día, en el momento en que les dé la gana nos cierran los templos otra vez. En cualquier momento puede llegar una célula comida que afuera y si hay algo que no les guste, hermanos, nos cierran y nos cerraron. Hemos sabido de algunas iglesias que han clausurado, hermanos, familias victoriosas, allá al norte de la ciudad, Odre Nuevo, aquí también al norte de la ciudad, cuando empezó esto de que enciérrense y que nadie abra los templos, hubo personas que dijeron, ¿cómo no? Si mi pastor no tiene fe, yo sí. Y abrieron células en sus casas, hermanos, y llegó la COVID y les cerraron hasta la casa. Fíjense nomás que... en fin, ¿verdad? Esa falta de fe los pastores. Bueno, el asunto, hermanos, es que llegaron y les cerraron, hermanos, porque tenían y tienen autoridad para hacerlo. Ahora, nosotros no cerramos por falta de fe, nosotros cerramos por obediencia. Nos prohibieron predicar en los templos, pero estamos predicando por internet. Eso no nos quitó el poder predicar. ¿Me expliqué? Nos sujetamos, obedecimos, y conforme a esa obediencia estamos transmitiendo por internet desde la casa entre semana. El asunto, hermanos, es que nosotros necesitamos ver las razones por las que todo parece indicar que estos son los últimos tiempos. Necesitamos saber, hermanos, por qué la Biblia dice que estos son los últimos tiempos. ¡Aleluya! Y lo primero que podemos ver, hermanos, que nos dice que estos son los últimos tiempos, es la proliferación, hermanos. La proliferación de anticristos en el mundo. Y usted dirá, caray, ¿cómo que los anticristos? Sí. Fíjese cómo dice el texto, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, lo menciona en singular, ¿sí? 1. Según dice, vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Cómo está esto de que el anticristo viene y han salido muchos anticristos? ¿Cómo está eso? ¿Cuántos son? ¿De cuántos nos tenemos que cuidar? ¿A cuántos tendremos que enfrentar? ¿De cuántos tendremos que protegernos entre nosotros? Fíjese bien, cuando la palabra del Señor nos dice, cuando Juan nos dice aquí a través de la palabra del Señor, que el anticristo viene, nos está hablando del hijo de perdición. Cuando habla de el anticristo, nos está hablando del hijo de perdición, nos está hablando de aquel que usurpará el lugar de Dios, que sacrificará una cerda, una marrana en el templo, en el tercer templo que se edificará dentro de no mucho tiempo, porque quiero que sepan, hermanos, que ya se está trabajando en el tercer templo. De hecho, dicen que el tercer templo se puede edificar, hermanos, en cuestión de meses, porque ya tienen las formas, ya tienen todo para nomás ensamblar y listo. Hace, santo Dios, como 20 y tantos años, hermanos, que yo estaba en el Instituto Bíblico, en la escuela bíblica, y ya se tenía el candelabro de oro
para ponerlo en el lugar santo. 20 y tantos años ya. Imagínense qué tan avanzados estarán ahorita. Ahorita hay un instituto, hermanos, en Jerusalén que se llama el Instituto del Templo. El nombre lo tiene en inglés, pero traduciéndolo eso, más o menos eso es, el Instituto del Templo. Y ellos están trabajando, hermanos, arduamente para reedificar el templo. Y ellos están, hermanos, ahorita hay una escuela de levitas, hay una escuela de sacerdotes, preparándolos para cuando el templo esté edificado, inmediatamente empiecen los sacrificios. Estamos viviendo tiempos, hermanos, en los cuales se están levantando muchas cosas que nos hablan de que el Señor Jesucristo viene, pero el asunto es este: muchos anticristos, dice la palabra, han surgido. En el versículo 18, así ahora han surgido muchos anticristos. Fíjense bien. Como esto me generó a mí, hermanos, un cierto no problema, ni conflicto tampoco, que es lo mismo, pero me causó curiosidad. Y dije, pues, ¿por qué habla de primero uno y luego varios? Y no varios, muchos. ¿Por qué? La palabra anticristo, hermanos, viene de un vocablo, de dos vocablos griegos, ¿sí? Que sería anti, que significa sustituto, u opuesto. Fíjese bien, sustituto u opuesto. Eso significa anti. Y Cristo, pues, significa ungido, significa Mesías y significa Dios. Ungido y Mesías, eso significa Cristo. Viene de la palabra Christos. Ungido significa Mesías y significa Cristo. ¿Sí? Ok. El asunto es, hermanos, que el anticristo es una persona que se opone y usurpa al mismo tiempo a Cristo. ¿Sí? Los anticristos son personas, hermanos, que no se oponen a Cristo, pero usurpan su lugar. No sé si me expliqué. El anticristo usurpa y se opone a Cristo. Los anticristos no se oponen, pero usurpan. No sé si me expliqué. Hay una diferencia y vamos a ver esa diferencia. ¿Sí? El anticristo es aquel que viene con la unción de Satanás para oponerse a la verdad y establecer su propio reinado en la tierra. Este es el anticristo. El que viene, hermano, por advenimiento satánico, el que viene con todo el respaldo de Satanás, el que viene, hermanos, a establecer el gobierno satánico sobre la tierra, el que se sentará en el templo de Dios como si fuera Dios y renegará y hará que todo el mundo reniegue de la fe en Cristo Jesús. Al anticristo no le importa si usted es del Islam, a Satanás no le importa si usted es católico, apostólico, romano, a Satanás no le importa si usted es testigo de Jehová o mormón o masón o lo que sea. A Satanás lo que le importa, lo que le molesta es que usted pertenezca a Cristo Jesús. Satanás, hermanos amados, está intentando terminar con el cristianismo, no con el catolicismo, no con el Islam, no con el budismo, no con el hinduismo, sino con el cristianismo, que son los únicos que se pueden oponer a su reinado. ¡Aleluya! ¿Se ha puesto a pensar alguna vez cuántas divisiones ha habido en nuestro tiempo en la Iglesia Católica? ¿Cuántas divisiones ha habido en nuestro tiempo? ¿Sabe cuántas? Ninguna. No hay problemas, hermanos, entre testigos de Jehová por la doctrina. Todos están sujetos a la misma doctrina. No hay conflictos entre los santos de los últimos días por cuestiones doctrinales o de liderazgo. No los hay, hermano. ¿Dónde es donde se dan estas divisiones? ¿Dónde es donde se dan estas cismas? ¿Dónde es donde se dan estos conflictos entre hermanos, hermano? ¿Dónde? Es en la iglesia cristiana. Porque el ataque de Satanás, hermano, no viene contra los que son suyos, viene contra los que han dejado de serlo. Y esto, hermanos amados, necesitamos
podemos nosotros entenderlo. El anticristo viene con toda la unción satánica para destruir el cristianismo. En aquel tiempo, cuando la gran tribulación se dé, habrá gente que predique el evangelio, sí la habrá, pero hermanos, será muy complicado que la gente crea. Serán unos cuantos, serán unos pocos, menos de los que ahora creemos, menos de los que ahora somos. Ahorita es cuando podemos nosotros orar y clamar y pedirle al Señor: Señor, trae más almas, Señor, salva más gente, Señor, ten misericordia. Ahorita es el tiempo, hermanos, porque ahorita es cuando el Espíritu Santo está moviéndose en la iglesia, ahorita es cuando el Espíritu Santo está moviéndose en nuestras vidas, y es cuando podemos nosotros llevar la palabra de salvación a como aquel que no ha creído en el Señor Jesucristo. Hoy es el tiempo, hoy es el momento, hermanos amados. Él viene, hermanos amados, a traer la tribulación anunciada por nuestro Dios. Pero antes de que este llegue, al igual que Dios envió a sus profetas, ¿se acuerdan? Que Dios mandó a profetas, que Dios mandó gente, que Dios mandó jueces, que Dios mandó a un libertador, a Moisés. Luego envía a un hombre que llevaría, a un caudillo que llevaría al pueblo a la tierra prometida. Y luego este hombre termina su ministerio y empiezan los jueces. Y los jueces, amados hermanos, tenían la encomienda de libertar al pueblo, porque el pueblo, hermanos amados, cayó en un círculo vicioso. Tenían a Dios como su Señor, como su Salvador, y todo iba bien. Pero luego, hermanos, empezaba el declive. Empezaban a meter ídolos. Empezaban, hermanos amados, a caer de su fe. Luego Dios los entregaba a sus enemigos. Y mandaba a un juez para que el pueblo fuera restaurado. Creían a la palabra y volvían otra vez. Por un periodo de 400 años, hermanos. Vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Dios es nuestro Señor, Dios es nuestro Rey, Dios es nuestro Dios. Jehová es Dios. Pero volvían otra vez a sus ídolos y volvían otra vez a ese círculo vicioso, hermanos. Dios envió profetas. Y un día Jesús, caminando por las afueras de Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Dios envió profetas. Santo. Después Dios envió a su Hijo. Aleluya. Dios envió a su Hijo para que nos hablara, para que nos rescatara, para que nos redimiera, para que pagara el precio. Jesús mandó a 12 apóstoles, ojo, 12 apóstoles, no más. No más. Apocalipsis capítulo 21, 20, déjenme ver. Aquí lo sacamos inmediatamente. 21, versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía, ¿cuántos cimientos? 12 cimientos. Y sobre ellos, ¿los cuántos nombres? 12. Los 12 nombres. ¿De quiénes? Los 12 apóstoles. De los 12 apóstoles del Cordero. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que los apóstoles de nuestro tiempo, una de dos, o no son apóstoles, o son apóstoles pero no son del Cordero. Amén. No sé si usted lo entendió, Amén. pero espero que sí. Ahorita, hermanos, esos apóstoles, esos profetas que se han levantado, hermanos, Isaías dijo: a la ley y al testimonio. Yo no dudo del ministerio, bueno, no dudo, hermanos, del ministerio profético que se ejerció en el Antiguo Testamento. La palabra confirma el don de profecía del Nuevo Testamento, más no el ministerio profético del Nuevo Testamento. No sé si me estoy explicando. El ministerio del profeta fue en el Antiguo Testamento. El ministerio, hermanos, del profeta no está en el Nuevo Testamento. Hay un don de profecía que es diferente. Ya habrá tiempo de ver las diferencias, que son bastantes. Pero el asunto, hermanos amados, es que se han levantado ¿cómo llamarlo? Nos vamos a ir de Gálatas. Podemos llamarles hechiceros. Se ha levantado cada hechicero que ha hechizado a la iglesia con palabras salameras, con palabras agradables al oído, con palabras que, ¡ay, qué bonito me sentí! De repente hay gente que se va a las iglesias porque dice: es que aquí no se siente nada. Es que aquí no le dan libertad
la gente lo reciba con gozo. Miren, estos muchos anticristos que se han levantado, en apariencia no se oponen a Cristo, predican la palabra a su manera, tergiversada, pero predican de la Biblia. Ojo con lo que estoy diciendo, predican de la Biblia, no la Biblia. Usted puede preguntarle a mucha gente, ¿has oído hablar de la Biblia? Y van a decir que sí. Sí, ahí hace algunos años trabajé en una tienda de pintura. Y un lunes que llegamos a la tienda, comentaban unas compañeras, ¡ay, qué bonita estuvo la vida! ¿De qué habló el cura? Preguntó una a la otra. ¿De quién les habló? Y les dijo, ¿verdad? ¿De quiénes habían hablado? ¡Ay, hijo, fue lo mismo que nos predicaron acá! Lo mismito, dijo. Y cuando a mí me preguntaron, ¿verdad? Porque sabían que yo era pastor, y me dijeron, ¿y usted de qué habló? ¿Qué les dijo? No, les dije, nosotros hablamos de cosas que Dios nos da. Les dije, es que ya les hablé de lo que era el misal. En el misal está el sermón que les van a predicar a todos el mismo día. Si yo explico, a ellos les llega el sermón les llega de Roma, a nosotros nos llega del cielo. Aleluya. Pero el asunto, hermanos, es que ellos no hablan en contra de Cristo. No hablan en contra de Cristo, como lo hará el anticristo. Ellos usurpan el lugar de Cristo. ¿Cómo que usurpan el lugar de Cristo? ¿Cómo lo hacen? ¿No les ha tocado bien decir, yo soy el ungido de Jehová? Yo soy el ungido de la iglesia. Yo soy el siervo a que Dios ungió. Yo soy el ungido. ¿Qué significa ungido? ¿Cómo se dice ungido en griego? Cristos. Eso significa ungido. Yo soy el Cristo. Yo soy aquel a quien Dios ungió. Y usurpan el lugar de Cristo. De tal manera, hermanos, que muchos ya no se preocupan por ver qué es lo que la Biblia enseña. Ya muchos buscan más bien qué es lo que el apóstol me va a decir. Qué terrible es esto, hermano, que hemos han cambiado el mensaje bíblico, el mensaje inspirado por Dios, por una revelación de un sueño. ¿Qué dijimos? Que andan conforme a sus propias, ¿qué? Concupiscencias. Y si la concupiscencia de aquel líder, de aquel apóstol o de aquel hombre, porque no le podemos llamar de otra forma, si en su corazón está un yeta, ya que luego dicen que todo el mundo tiene un yeta en la cabeza, ¿de qué le va a hablar a la gente? Qué tremendo es esto, hermanos. Así como Dios ha enviado a sus profetas, hermanos, para hablarnos la palabra del Señor, también Satanás ha enviado a sus ministros, también Satanás ha enviado a sus hombres, también Satanás ha enviado gente que prepare el corazón de aquellos que han de recibir al anticristo. ¿Y cómo lo preparan? Fíjense bien. Se han disfrazado de ovejas del rebaño. Se han disfrazado, hermanos, son lobos vestidos de ovejas, de tal manera que engañan a muchos, y por lo tanto, esos muchos son defraudados en su fe. Hemos escuchado, hermanos, de gente que ha llevado dineral a pare de sufrir y no reciben lo que esperaban. ¿Cómo se sienten esas personas? ¿Alguno de ustedes ha comprado algo en Mercado Libre o en Marketplace, en Facebook? ¿No? ¿Nunca nada? ¿Sí? Ayer estaba platicando con el técnico que me va a arreglar la computadora, que me la estaba formateando. Me decía, oye, dijo, está muy bien la computadora, está muy buena, dijo, casi no tiene uso, me dijo él. Se ve que casi no tiene uso. Está, dijo, para lo que la necesitan está al 100, dijo él. ¿Y cómo le hiciste? Dije, pues ya le platiqué, ¿verdad? Cómo había estado, que había ido a ver a este muchacho, ¿verdad? Que ofrecía la computadora a través de Marketplace, precisamente, a través de Facebook. Y me dijo, oye, dijo, yo casi en Marketplace no compro, dijo, porque hay muchas quejas. ¿Compras algo? Dijo, y a veces no te llega. O te llega y no está como está en la foto. Está dañado, está rayado, no sirve. Y hay muchas quejas, dice, porque de repente aparecen ahí, va la foto del
del vendedor y dice, no le compre porque es un tranza. ¿Cómo nos sentimos, hermano, cuando compramos algo que nos sale mal? ¿Cómo nos sentimos cuando compramos, no sé, un teléfono y resulta de que no funciona, que no trae algún componente? O algo, nosotros una vez llevamos un teléfono, bueno, no llevamos el teléfono, compramos una batería para un teléfono. Pero el teléfono estaba bloqueado, entonces, como el teléfono se lo habían regalado a una persona, esta persona le dio el teléfono a la que se lo regaló para que lo llevara a desbloquear, porque ni la persona que se lo regaló lo podía desbloquear. Cuando regresa ese teléfono, hermanos, ese teléfono cuando lo recibimos, no traía pila, no servía la pila, se le compró pila nueva. Y cuando regresó el teléfono, la pila ya no guardaba mucho tiempo la carga, inmediatamente se descarga ese teléfono. ¿Cómo crees que nos sentimos? ¿Cómo se siente la gente cuando le dicen, usted traiga el diamín, traiga las escrituras de su casa, traiga la factura de su carro y va a recibir su milagro y no recibe nada? ¿Qué piensa esa gente, hermanos? ¿Qué pensará la gente de aquellas personas que salen en el cable? Que dicen dinero primero y cosas después. Esa es la ley aquí. Si usted no le trae a Dios, Dios no le va a dar nada. Totalmente contrario a la Escritura. La Biblia dice, hermanos, que damos de lo recibido de su mano, porque Él nos ha bendecido. Por eso tenemos para darle a Dios. No le damos para que nos dé. Pero hay gente que se siente defraudada porque le dijeron al contrario, porque le dijeron al revés. Y luego a usted les habla de Cristo y le dicen, no, esos pastores son todos una bola de mentirosos, todos son iguales. Los cristianos, todos los cristianos son una bola de hipócritas. ¿Por qué? ¿Por qué tienen esa idea de los cristianos? Porque alguien llegó y les ministró falsamente. Preparó su corazón para rechazar a Cristo. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? ¿Cómo preparan el corazón de la gente para cuando el hijo de perdición aparezca? Esto está sucediendo en nuestros días, hermanos. Esto está sucediendo en nuestros días. En los tiempos de Pablo, hermanos, eran los judíos que querían que la iglesia judaizara. Y esto está volviendo también en nuestros días. Hay gente que dice, no, Jesús no se llama Jesús, se llama Yeshua. Y no lo sacan de ahí, hermano. Y ellos no entienden la diferencia del lenguaje. ¿Me explico? Yeshua en español se dice Jesús. Lo mismo que en inglés se dice Jesus en inglés. Esto depende del lenguaje, hermano. No depende de otra cosa más que de nuestro propio lenguaje. Tenemos que entender eso. Y ahorita, hermanos, hay muchos que se están yendo por ese lado, muchos que se están yendo por el dinero, muchos que se están yendo por las comodidades, muchos que se están yendo, hermanos, por situaciones ajenas al evangelio, y que cuando no se da como ellos esperan, se sienten defraudados. Conocí a un joven en aquellos años, y ahorita ya no está tan joven. Yo todavía sigo igual, que sé que no lo pasó a él. Pero el asunto es que este joven decía que él se sentía defraudado porque cuando lo evangelizaron le dijeron, si te conviertes al evangelio, todos tus problemas se van a terminar. Hasta de su casa lo corrieron. Y se sentía defraudado. Se sentía defraudado. Finalmente, yo no sé si ahorita se estará congregando o no en algún lado. Pero finalmente él se fue de esa iglesia. Y se fue a la iglesia, hermanos, por otras razones tremendas también. No tiene caso comentarlas, pero el asunto es que él se apartó de ahí. Yo no sé si ahorita estará en alguna otra iglesia. Pero esa es la preparación, hermanos. Esta es la preparación para dos cosas. Uno, que el creyente deje de creer y que el que no ha creído, junto con el creyente que dejó de creer, se aparten completamente del evangelio. Los vacunan contra el evangelio. Ese es el mover, hermanos, de nuestros días. Tristemente, esta es una realidad que se acrecienta cada día más y más. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15.
Dice la palabra del Señor, juzgad vosotros mismos. No, perdón, estoy en segunda de Corintios. Capítulo 11, versículo 13. ¿Lo tienen? Dice, porque estos son, ¿qué dice ahí? Falsos apóstoles. Falsos apóstoles, obreros Fraudulentos. que se disfrazan, Como apóstoles. y no es maravilla, o sea, no es algo que sea algo asombroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces entendemos, hermanos amados, que el mayor problema que la iglesia verdadera enfrenta con relación a estos falsos ministros es cómo nos identificamos. Fíjense lo que el apóstol dice, hermanos, en el versículo 19, primera de Juan 2:19. Algo bien importante, hermanos. Fíjense cómo dice ahí. ¿Ya lo tienen? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Fíjense cómo dice, salieron. Fíjense que no dice que salieron de nosotros. No salieron de nosotros, salieron de nosotros. Salieron de nosotros, salieron de aquí. Recibieron palabra aquí. Crecieron aquí. El Señor nos rescató aquí. Tuvieron conocimiento de la palabra aquí, pero se apartaron de nosotros. Salieron de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, dice el apóstol, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase, ¿qué cosa? Que no todos son de nosotros, o sea, no todos los cristianos son cristianos. Algunos son cristianos. No todos son de nosotros. Allá afuera quizá habrá alguien que te lastimó. Allá afuera quizá habrá alguien que te dañó. Allá afuera quizá habrá alguien que te defraudó. Déjame decirte que no todos somos iguales. Yo no digo que yo sea perfecto. Yo no digo que yo no me equivoque o que no pueda atravesar en el camino. Lo que sí te puedo decir es que hay temor de Dios en mi vida. Y yo no voy a predicar un mensaje que no venga de parte de Dios. Ese es mi mayor temor. Si algo temo, hermanos, es predicar un mensaje que no venga de parte de Dios. Pero estos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y salieron para que se manifestara al mundo que no todos son de nosotros. ¿Cómo podemos identificar, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros saber quién sí es y quién no es? Esa es una pregunta, hermanos, bien importante. ¿Cómo sé que aquel que me está predicando verdaderamente me está predicando la palabra? ¿Cómo sé que aquel que me está diciendo las cosas realmente las está diciendo porque Dios lo puso en su corazón? ¿Cómo sé yo esto? Hermanos, la respuesta la tenemos en el mismo apóstol Juan. Mira lo que dice el versículo 24 al 25. Dice la palabra, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Cómo sé? Aleluya. ¿Cómo sé yo que lo que me están predicando es la palabra? Porque tengo una palabra en mi casa, ¿o no? Aleluya. Amén. Tenemos una palabra, hermanos, en nuestras manos. Tenemos la escritura en nuestras manos. Y si lo que se está predicando está en este bendito libro, entonces yo tengo que aceptar lo que este bendito libro dice. Pero tengo que asegurarme, hermanos, del contexto de lo que se está hablando. No puedo yo solamente tomar un versículo y hacer toda una doctrina de ella si contradice lo demás que la Biblia dice. Dios es amor, dicen algunos. ¿Cómo va a mandar Dios al infierno a la gente si Dios es amor? ¿Qué dice la palabra? ¿Que no dice que Dios es justo? ¿Que no dice la palabra que hay un juicio que vendrá sobre aquellos que rechacen ese amor? Entonces yo tengo que entender, hermanos, en el contexto, sí, Dios me ama, Dios se entregó a sí mismo por mis culpas, por mis pecados.
el pago por haber rechazado ese sacrificio. ¿Me estoy explicando? Muchos piensan, hermanos, y hasta cierto punto tienen razón, que serán echados al infierno por sus pecados. Pero sabe que usted y yo pecamos también, pero no tenemos esa esperanza de ir al infierno. ¿Por qué? Porque pusimos nuestra confianza en Cristo. Amén. Esa es la diferencia. Todos somos pecadores, pero lo que nos hace libres de la condenación o nos hace culpables de juicio es nuestra decisión de aceptar o no aceptar a Jesucristo. Esto es lo que nos condena o nos salva. Si usted decide aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal, entonces usted es salvo. ¡Aleluya! Si usted decide no aceptarlo, entonces usted está bajo su condenación, por su propia decisión. Gloria a Dios. Así de simple. Mas a todos los que creyeron, ¿sí o no? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Amén. les dio potestad de ser hechos Hijos. hijos de Dios. Y dicen los testigos de Jehová, yo no me lanzo al infierno. Eso es cierto. ¿Y a los que no son sus hijos? ¿Usted le echaría al infierno a sus hijos o sí? No, yo los míos no, pero los hijos a lo mejor sí. Porque no son hijos. Dios no va a echar a sus hijos al infierno. Pero dice la palabra, al infierno, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, esto es bien importante, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros identificar a un falso profeta? Un falso profeta no te va a hablar la palabra como es. Un falso apóstol va a adulterar la palabra y te va a hablar de tal manera que tú digas, ¡ay, qué bonito me sentí! Te va a hacer sentir la última coca del estadio, el oasis en el desierto. Te va a hacer sentir superior a cualquier otro. Te va a decir, saca el campeón que llevas dentro, hay un campeón dentro de ti. Una vez una persona se me quedó viendo porque dije, bueno, y si saco campeón dentro de mí, ¿qué me queda? Si el campeón en mí es Cristo. Lo saco y luego va a estar el Señor ahí en la puerta con Apocalipsis 3:10. Qué importante es que usted y yo entendamos, hermanos. No porque nos hablan bonito quiere decir que vienen de parte de Dios. Esto es bien interesante y bien importante, hermanos, que lo entendamos. El apóstol Pedro dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro 1, versículo 19. Dice la palabra, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, hermanos amados, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Yo no puedo hacer a un lado, hermano, lo que la palabra de Dios dice para establecer lo que yo digo. Y todavía poner como pretexto la palabra de Dios. ¿Sabe usted cómo mantuvieron por tanto tiempo la esclavitud en los Estados Unidos? Porque a cada rato les remarcaban a los esclavos, siervos, servid a vuestros amos con temor y temor. No como sirviendo al ojo, sino como sirviendo al Señor. Y estaban los pobres esclavos negritos, todos apachurrados, porque la Biblia dice que tienen que servir a sus amos. ¿Por qué nunca les dijeron Filemón? ¿Por qué nunca los llevaron a Filemón, donde dice, recíbelo como a mí mismo? Ya no como un siervo tuyo, sino como un hermano. Aleluya. Eso no se los predicaban, no les convenía. Pero los tuvieron sujetos, hermanos, por una falsa predicación de la palabra. Tremendo está esto, hermanos. Preparando a la gente para hacer su voluntad en ellos. Manipulando la palabra, manipulando y tergiversando la palabra de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí es donde ustedes, hermano, entran en acción.
Aquí es donde sus rodillas son importantes. Aquí es donde usted tiene que clamar a Dios y decirle: Señor, dale palabra a mi pastor. Aleluya. Amén. Dale palabra a mi pastor. Que no me hable de él, que no me hable de sí mismo, que no me hable de su mente, de su corazón, de sus pensamientos, sino que sea tu palabra a través de él, Señor. Allí es donde entramos nosotros como iglesia. Cuando venimos al templo, hermano, no debemos venir porque es domingo. Debemos venir esperando que Dios hable a nuestras vidas y pidiéndole a Dios desde allá, desde nuestra casa, diciéndole: Señor, voy a tu casa, háblame. Aleluya. Háblame, ten misericordia de mí y dame la palabra que yo necesito oír. Dame la palabra que me edifique. Dame la palabra que me alimente. Dame la palabra que me sustente. Dame la palabra que me fortalezca. No importa si salgo raspado. No importa si las pedradas llegan. No importa si hay palo, dicen por ahí algunos. No importa, Señor, pero háblame. Yo prefiero, hermano, salir regañado que sentirme ignorado. Aleluya. Que sentirme ignorado y pensar que Dios no me habló, que Dios no tuvo una palabra para mí, que le habló al de enseguida, que le habló al de atrás, que le habló al de enfrente, pero a mí no. Yo prefiero que Dios hable a mi vida, aunque sea un regaño, aunque sea un jalón de orejas. Sabré que Él se interesó en mí. Aleluya. Que Él se interesó en mi corazón, que a Él le importó que yo saliera edificado de su casa. El mayor problema que tenemos, hermanos, es que muchos cristianos nos hemos vuelto, como luego dicen, jarritos de tlaquepaque. Esos que los meten al agua y sale el dedo solo. Hace algunos años, una persona compró ladrillo, iba a edificar un cuarto en su casa, y compró ladrillo, ¿no? Y le llevaban el ladrillo, ¿no? Así coloradito, bien bonito se veía el ladrillo, y le dijo al chalán: oye, remójame los ladrillos. El chalán los metió al tambo del agua, hermanos. Total, se fueron a comer, dejaron ahí los ladrillos remojados y se fueron a comer. Y cuando regresaron, vamos, pásame los ladrillos que pusiste a remojar, y aquel empezó a meter la mano al agua y sacaba pura tierrita que se les escurría y no le sacó un ladrillo. A veces así estamos nosotros, hermanos. A veces así estamos nosotros. Nos desmoronamos ante una palabra: ay, el pastor todo lo dijo por mí. Ya le dije: te pagué, le dice, vieja. Todo lo dijo por mí. Ay, perdón si quisiera caer, pero a veces sucede, ¿no es cierto? Que de repente llegamos, hermanos, y todo lo dijo por mí. No, me lo dijo a mí. Alguien me le dijo. Les comentaba el otro día, en Murby nos pasó con un muchacho, estaba sentado hacia un lado de mí, y yo estaba predicando, y de repente el muchacho se levantó y se fue. Después, platicando con él, ¿verdad? Le dijo a otro hermano: no, es que el pastor, yo no sé quién le dijo, todo me lo dijo a mí, estaba hablando de mí. No, hermanos, ahí es donde entra nuestra humildad delante de Dios, para decirle: Señor, yo quiero aceptar, yo quiero recibir tu palabra, yo quiero que tú me hables, yo quiero tener un corazón sensible a tu voz, yo quiero oír tu voz, yo quiero que tú me hables, que tú me alimentes. Esta palabra, hermano, quiere, pero sana nuestro corazón. Ahí en la sierra, hermanos, en Uruachi, cuando estuvimos pastoreando allá en Uruachi, cuando comenzamos a predicar allá, hermanos, llegamos mi esposa y yo, y ya mi no tan niña, Miguel todavía no nacía, y llegamos allá, hermanos, todos perregosos, porque el carrito que llevábamos era una Guayín 210, y eran como 40 y tantos kilómetros de pura terracería para llegar allá. Bueno, yo creo que más, eran desde acá, desde Basasiachi hasta allá, hasta la cabecera municipal de Uruachi. Pura terracería. El caso es de que el carro, hermano, aparte de las ventanas, tenía unos agujeros en el piso. Y llegamos blancos de tierra. ¡Pues predique, hermano! Cuando llegamos, bueno, pues predicamos, el Señor nos dio palabra, gloria a Dios. Predicamos el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y el domingo a la tarde venimos. Bueno, el asunto, hermanos, es que después de un tiempo, platicaba con un hermano que falleció hace unos días, por cierto, hermano.
Y la verdad nos dolió mucho porque era un hermano, que yo puedo decir, era un cristiano de cepa, un cristiano de hueso colorado, un cristiano fiel. Y doy testimonio porque él era fiel. Aleluya. Y este hermano me decía, hermano, cuando usted llegó, dice, a predicar, yo sentía que algo me dolía, como que algo se me arrancaba, dice, acá adentro. Pero conforme fue pasando el tiempo, yo me fui sintiendo diferente, digo, como que eso que se me arrancaba, digo, como que era cambiado por algo diferente. A veces la palabra lastima, cala, pero es la manera en que sabemos, hermanos, cuando Dios está hablando en nuestras vidas. Aleluya. Cuando cambia, cuando quita lo que tiene que quitar. Qué preciosos cuando somos consolados por Dios, ¿no es cierto? Cuando Dios trae una palabra de consolación y nos dice, hijo, aquí estoy, yo te ayudo, no vas solo, estamos juntos en esto. Tienes problemas, tienes tribulación, tienes aflicción, yo sufrí por ti, yo voy contigo, no te voy a dejar solo. Si no te abandoné al momento de ir a la cruz, menos te voy a abandonar ahora. Aleluya. Si Jesús no renunció a la cruz, hermanos, a la humillación, al sentirse lejos de su Padre, si Él no renunció a eso, no va a renunciar ahora que estamos en sus manos. Qué bueno es cuando Dios nos consuela, Aleluya. pero qué importante es también que Dios nos corrija, porque ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira entrará en el reino de los cielos. Necesitamos que Dios nos corrija de repente, ¿no es cierto? Amamos a nuestros hijos, pero los corregimos cuando es necesario. Dios nos ama y no quiere que nos perdamos. Hermanos, yo sé y entiendo que a veces quisiéramos tener una mayor variedad en nuestro púlpito, una mayor variedad en los mensajes. Ay, es que el hermano nomás habla de la segunda venida. Yo sé que a veces quisiéramos oír un mensaje más alentador, quizá más, que nos haga sentir más amados, más apapachados por Dios. Hermano, créanme que esta es la forma en la que Dios nos está apapachando. Dios nos está diciendo, hijo, te amo, me importas. No quiero que te me pierdas, no quiero que te me desbalagues, decimos nosotros. No quiero que te me vayas del redil, no quiero que te me vayas del Huacán, como luego dicen. Es la manera en la que Dios nos está diciendo, hermanos, que se preocupa por nuestra salvación, que le preocupa que usted y yo estemos en su casa, que le preocupa, mejor dicho, cuando no estamos en su casa. Yo sé y entiendo esto, hermanos, pero entendamos que los tiempos que estamos viviendo, hermanos, pudieran ser los últimos de la historia del hombre en la tierra como la conocemos. Hermanos, lo que viene sobre la tierra no es bonito. Lo que viene sobre esta tierra, hermanos, no es bonito. ¿A cuánto les gustó este año con el coronavirus? ¿Sabe que esto no es nada para lo que viene? Nada, hermano. Absolutamente nada. Hemos oído hablar del holocausto judío. Eso no es nada para lo que viene. Nada, hermanos. Nos espantamos cuando vemos películas sobre el holocausto nazi, cómo mataban a los judíos, hermanos, de una forma tan terrible, cómo los torturaban, cómo los esclavizaban, cómo los trataron. Y nos espantamos de decir, fueron 11 millones de judíos los que murieron en el holocausto. Hermanos, desde que se empezaron a aprobar las leyes en favor del aborto, van 33 millones de niños sacrificados. El triple, hermanos. El triple. Escuché a un conferencista que decía, ahorita hay una fuerte campaña en los Estados Unidos y por todos lados se ven pancartas y se ven cartulinas que dicen, las vidas negras importan. A raíz de un hombre de color que falleció víctima de la policía. Pero los 15 millones de niños negros que han muerto en manos de un doctor
por un aborto, de eso no se dice nada. Esas vidas negras no importaron. Ese es el mundo que estamos viviendo, hermano. Y no es nada para lo que viene. La agenda mundial, fíjese bien lo que le voy a decir, la agenda mundial de los grupos LGBTTPQRABCDFGHIJK, la agenda mundial de ese grupo, hermanos, tiene como fin la disminución del género humano en la tierra. Cero matrimonios heterosexuales igual a 0 reproducciones. ¿Qué quiere decir? Disminución en la población. Disminución de la población. Virus fabricados, hermanos, que han matado ahorita a saber Dios cuánta gente con un solo virus. Fabricado. Disminución de la población. ¿Qué quiere decir todo esto, hermanos? Se está preparando para un gobierno mundial con poca gente para no batallar. Es más fácil, pregúntele a un maestro, es más fácil, trabajar con 1 o 2 que con 20 o 30. Es más fácil. ¿Sabe usted, hermano, que la comunidad de la bandera del arcoíris se identifican más entre ellos como homosexuales o gays o como es que han llamado, que con sus conciudadanos? En España hubo una manifestación, un meeting, donde los partidos políticos dijeron 0 banderas políticas, nada. La única bandera que va a ondear va a ser la bandera española. Todos quedaron de acuerdo. Y todos los políticos que había, todos los partidos que había, llevaban banderas españolas, menos los homosexuales que se presentaron. Todos ellos llevaban su bandera de arcoíris. Se identificó más un homosexual español con un homosexual de Brasil que con los demás españoles heterosexuales. Están formando su propia nación bajo una bandera en todo el mundo. Están preparando, adoctrinando a la gente, aún desde el kindergarten, enseñándole a los niños que puede haber niños con miembro sexual masculino y niños con miembro sexual femenino, niñas con miembro sexual masculino y niñas con miembro sexual femenino. Los están adoctrinando desde niños, preparando a la gente, hermanos, para un solo gobierno mundial, el del hijo de perdición. ¿Cómo identificamos este tipo de personas, hermanos? A la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Es necesario, hermanos, que conozcamos la palabra y que nos aferremos a la palabra. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Primera de Juan. Ay, hermanos, apenas voy al primer punto y son algunos. Versículo 27 y 28. Con esto termino, hermanos, para que no se me desesperen. Dice la palabra del Señor: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Y ahora, hijitos, fíjense qué bonito nos dice el Señor. Ya nos puso como camotes, ahora sí nos dice hijitos. Fíjense que esto es algo bien importante, hermanos. Miren, y ahí les va con los que son padres de niños chiquitos, sobre todo. A mí me funcionó.
Y se los pasó a todos. Cuando los tengan que corregir, corríjanlo. Denle su buen sanjuanazo en las pompas, para eso son. Pero luego, háblele con amor. Háblele con todo amor. No le diga, váyase de aquí, que yo no quiero. No, háblele con amor. Yo lloré una vez con mi hija. Y no se me olvida. Pero ¿sabe qué, hermanos? Aquí la tengo conmigo. Aleluya. Tiene su hora de llegar a la casa. Y llega la hora que se le pone. Que se le da. Pero ¿sabe qué, hermanos? En su momento. Pero también en su momento. Una vez que usted le ha dado al niño su sanjuanazo, esas palabras que rebotaban en su cabeza van a entrar como cuchillo en mantequilla. Pruébelo. Hágalo prueba. Y ya me dirá así es el Señor. Así es Dios, hermano. Primero nos da nuestra sanjuanisa y luego nos habla con todo amor y nos dice, hijitos, permanecer en Él. ¿Cómo puedo identificar a estos falsos, hermanos? Permanece en Él. Ya hablamos de la palabra, ya dijimos de la palabra. No podemos salirnos de la palabra. Pero necesitamos la unción del Santo. Necesitamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, hermanos, para poder identificar al falso maestro, al falso pastor, al falso predicador. Necesitamos someternos a la dirección del Espíritu Santo. Aleluya. Porque es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos abre el entendimiento de las Escrituras. Miren, van dos personas de camino a Maús y van hablando de las cosas que sucedieron días atrás, de cómo Jesús fue crucificado, humillado, etcétera, etcétera. Y de repente una tercera persona se acerca a ellos y les dice, ¿qué son estas pláticas que llevan entre ustedes? ¿Qué es un extranjero en Jerusalén que no te has dado cuenta de cómo Jesús, que era un varón poderoso en obra y palabra, cómo fue entregado por los judíos a los romanos y lo crucificaron? ¿No te has dado cuenta? Y Jesús les empieza a decir, oh insensatos y tardos de corazón. Fíjense qué confiancita. Aleluya. Y aquellos, qué sujeción. Qué sujeción. Porque no dijeron, oye, ni nos conoces, ¿por qué nos dices insensatos? Ni siquiera te conocemos, ¿por qué nos dices tardos de corazón? No, se sujetaron. Qué interesante es esto. Se sometieron a aquel que en un principio no conocían. Pero él les dijo, oh, insensatos y tardos de corazón, que no era necesario que todo esto sucediera. No era necesario que el Cristo fuera a la cruz. No era necesario que el Cristo padeciera. Total que llegan a donde iban y Jesús hizo como que iba más lejos. Y aquellos dicen, Señor, quédate. Quédate. Se hace tarde. Hermanos, la hora va llegando. Hermanos, el día está llegando en el que Cristo venga. El tiempo se nos está yendo, hermanos, se está haciendo tarde. Díganle al Espíritu Santo, quédate. Sígueme enseñando, sígueme hablando. Jesús se queda con él. A la hora de partir el pan, esto no le correspondía a él porque él no era el anfitrión, pero él parte el pan. Él parte el pan. Él bendice el pan y se los da. Y se desaparece. Y entonces reacciona aquellos y dicen, no ardía nuestro corazón cuando nos abría. Fíjense bien, cuando nos abría. Amén. La Escritura. No dijo cuando nos hablaba. No dicen cuando nos hablaba, dicen cuando nos abría. Jesús es el que abre la palabra para nosotros. Aleluya. Pero Él no está entre nosotros, Él envió a su Espíritu Santo para que estuviera entre nosotros. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos va a abrir el entendimiento. Cuando dice la palabra, cuando Él venga, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces yo tengo que buscar que el Espíritu Santo esté conmigo, esté en mi vida, me llene, me sacie, me satisfaga en todo tiempo. Aleluya. No puedo yo, amados hermanos, tomar esta palabra aparte del Espíritu Santo. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces necesitamos las dos cosas, hermanos.
Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas y necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios, así nos guste o no nos gusta, como predica el pastor. Porque desgraciadamente, hermanos, hemos llegado al tiempo en el que dicen: es que no me gusta cómo predica, mejor no voy a la iglesia. Ay, así me gusta cómo predica. Hemos llegado al punto en el que nos preocupa más cómo predican que qué predican. Yo les decía hace un tiempo allá en Urbi, no sé si aquí también ya les dije, pero les decía: ¿quieren que los entretengan? Contraten a un payaso. Y un payaso los va a entretener. Fácil los entretiene. Yo no sé si les contará chistes de Pepito o de quién, pero los va a entretener. Aquí venimos a alimentarnos de la palabra de Dios, a fortalecernos en Dios, a prepararnos para irnos. Y necesitamos, hermanos, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nos hable. No puedo continuar con lo demás, hermanos, que ya nos pasamos casi 15 minutos. Pero ahí está, hermano. Usted puede buscarle. Usted puede buscarle cómo identificamos que son los últimos tiempos y va a encontrar titipuchal de cosas. Si Dios quiere, el próximo domingo continuamos con este mismo mensaje. Pero el asunto aquí, hermanos, es este. Estamos viviendo últimos tiempos, tiempos finales. La pregunta es: ¿está usted listo? Si Cristo viene hoy, ¿usted se va? O nos quedamos cantando: me voy con Él, me voy con Él. ¿Qué va a pasar? Yo quiero invitarlo en esta tarde, hermanos. Yo lo invito para que venga delante del Señor y diga: Señor, ayúdame a estar preparado. Ayúdame a estar listo, yo no me quiero quedar. Yo no me quiero quedar cuando tú vengas por tu iglesia. Y si usted no le ha entregado su vida a Jesucristo, este es el momento de hacerlo. Este es el momento de decirle: Señor, aquí estoy, yo te rindo mi vida, yo no me quiero quedar. Estoy viendo, estoy entendiendo que son los últimos tiempos y que tú vienes por tu iglesia, yo me quiero ir. A lo mejor yo no entiendo todavía lo que es eso. A lo mejor yo todavía no entiendo lo que es que tú vengas por tu iglesia cuando tú ya veniste y moriste en la cruz del Calvario. A lo mejor yo no entiendo lo que es tantas cosas que se han estado diciendo, pero he visto que los tiempos son malos. Ayúdame, porque yo quiero estar preparado. Sea que entienda o que no entienda, yo quiero estar listo para lo que viene. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? La cara está abierta si usted quiere venir. Padre, he predicado tu palabra y te doy muchas gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque en tu misericordia tú has hablado en nuestras vidas y nos has dado, Señor, en este momento la oportunidad de rendir nuestro corazón una vez más delante de ti, Señor, de una vez más venir a tu presencia y de una vez más, Señor, entender que tú tienes un propósito, un plan para mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, yo quiero rogarte que tú te glorifiques en mi corazón, Señor. Que el Espíritu Santo, Señor, traiga esta convicción a mi vida. Que el Espíritu Santo, Señor, traiga convicción a mi corazón en esta tarde, Padre. Prepárame para estar contigo por la eternidad. Prepárame, Señor, para que yo pueda presentar mi vida delante de ti y no huya avergonzado, Señor. En el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, quiero pedirte perdón, Señor. Perdóname por todo lo que te creo. Perdóname por todas las veces que me he mentido. Perdóname por todas las veces que no he mentido tu ley.
Gloria a ti, la honra y la alabanza.